Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir. Y ahora os saludo, que estamos con Claudia y con Ana C. Gracias, pero lo que vamos a ver hoy es, digamos, a la luz de las cosas que hemos visto, de la verdad divina, el alma, la importancia del alma, que el alma de alguna manera gobierna, entre comillas, o como lo quieras decir, eh, la relación que podemos ver de Sócrates y Jesús, porque Sócrates también lo matan y es muy gracioso cómo estaba haciendo como una especie de trabajo de señalar hacia el alma todo el rato, llevar a la gente a que se sientan, a que sientan. Y vamos a verlo eso a lo mejor si podemos incluso leyendo un diálogo muy pequeño que hay muy raro, que creo que es súper gracioso, ya lo veréis. Lo que pasa es que para ver toda la gracia vamos a tener que darle, no sé si lo podemos conseguir hoy, vamos a tener que darle todo el repaso. Entonces, ahora comentamos más cosas, pero ¿qué tal? Claudia, desde el Chaco, gracias, estás ahí acalorada, ¿no? Gracias, Iván. Sí, sintiendo un poco la desarmonía que hemos creado en el entorno con temperaturas extremas, reflejadas en la temperatura extrema. Una de las formas, sí. Y tú, Ana, desde Venezuela, ¿qué tal? Bien, acá el clima en la mañana es una maravilla, fresco. Ya después de la 1 de la tarde, a poco más, y ya a partir de las 3, fuerte. Gracias por la oportunidad, Iván. Ahí es que en Venezuela estáis en un paraíso y es increíble cómo podemos hacerlo los seres humanos tan raro todo como para convertir. Porque fíjate, bueno, Sí, eso, harina de otro cantar. Ayer estuvimos haciendo una conversación leyendo una cosa que tiene mucho que ver con la de hoy, que es este tema de la educación que separa entre los sabios y los ignorantes, y esta maniobra que desde pequeñitos en realidad la hemos vivido y no sabemos muy bien muchas veces definirla. Parece que llega ahí en ese libro que empezábamos a leer. Fue muy gracioso. Aún no lo he puesto en el canal, pero bueno, cuando haya puesto este, ya sí lo habré subido, esa conversación. Bueno, que eso es sobre el tema del maestro ignorante y todo eso, que en realidad tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Y también vamos a hacer a lo mejor el experimento con el inglés y todo eso, aplicando lo que decía el tal Jacotot sobre la memoria y entrar por el medio para aprender las cosas por el medio y esa historia con la actitud de igualdad bien entendida. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a tratar un poco aquí hasta donde podamos, porque fijaros que, bueno, vamos directamente al lío. Bueno, aquí tenéis un texto que es de Platón, el famoso Platón. Misteriosa y mágicamente se supone que tenemos textos desde hace 2500 años súper claros. En una civilización surgen estos señores y escriben mucho, pero lo que queda son diálogos. O sea, no es una obra dogmática donde toma las verdades, un libro de sabiduría. No. Entonces, lo que os voy a proponer es que en estos diálogos tenemos la cosa quizá más interesante del mundo que podemos tener, y está hace 2500 años, y es reflejado en unas obras que a veces son incluso divertidas o literarias un poco, reflejado el gesto de sacar la fachada del otro, es decir, ayudar al otro a verse más dentro de la fachada o a que sienta esa diferencia entre su alma, su yo real y su fachada, ese tipo de cosas. Es decir, vemos como la verdad en movimiento, por así decir, la verdad actuando como ese proceso de desartificializar, desprofesionalizar, todo este tema. Eso es lo que vamos. Fijaros qué interesante, ¿no? Si esto es la propuesta. Y eso, tenéis que
solo una propuesta. O sea, yo aquí estoy haciendo casi un poco ya de maestro explicador, pero no se trata de eso, de hacer estas cosas. Porque ya sabemos, hemos visto la verdad divina, y ya hemos visto lo esencial de las cosas, lo hemos sentido, lo de la fachada, el yo real. O sea, esto no es una cosa intelectual. Entonces, hasta aquí todo bien. Sí, muy bien, Iván. Muy bien, me Sí. siento a gusto. Sí, Sí, ya estuve espiando un poco lo que dice ahí. Sí, espiando, Sí. estás ahí espiando. estoy espiando la respuesta y la pregunta. Me interesa. Estás ahí con la intelectualidad, ya te ha llevado ahí, pues te lo voy a quitar para que No, sí, fíjate, siento claramente mi fachada expuesta ahí. Sí. fíjate, bueno, tenemos que contar por si acaso, para quien nos escuche o lo que sea, y vosotras recordarlo. Bueno, los diálogos de Platón son obras literarias, digamos, que exponen cómo se comporta Sócrates en el lenguaje de Jesús, de la verdad divina, diríamos, cómo se comporta a la hora de hacer ver la fachada, la antiverdad, por así decir, de la gente. Este se llama Hipias y es un diálogo, el que acabamos de ver aquí, que Claudia estaba espiando ahí ya demasiado y le he castigado y he quitado la pantalla de... Hipias es un señor. Entonces los diálogos tienen nombres normalmente de señores que eran a lo mejor un sabio, lo que se llaman sofistas en ese momento, que tenían mucho éxito en la vida, que sabían de muchas cosas. Entonces, incluso Hipias tiene su propia entrada de lo que se sabe, en realidad poco, de esta gente. Tiene su propia entrada en la Wikipedia, la tenemos aquí delante, y eso, que sepamos que además este diálogo, mucha gente parece que dice, leí así, yo no soy un experto, pero bueno, leí por ahí que hay gente, no sé si mucha, pero hay gente que dice que sería a lo mejor el primero que escribe Platón, o el primero de los que escribe que se preservó. Y es muy breve y ha dado lugar a muchos quebraderos de cabeza e interpretaciones, pero es gracioso porque desde la verdad divina lo vamos a ver que nos aporta muchas cosas para todo esto que hemos visto de voluntad y deseo, limpiar el alma, elevar la condición del alma. Más que aportar cosas en plan enciclopedia, en plan no sé qué, nos da como un material muy divertido para darle ahí. Entonces, fijar, esta estatua es original después de la vida de Sócrates. Creo que decía que el periodo helenístico, que sería varios siglos después, pero no muy, pero hace 2000 años a lo mejor, o más o un poco menos, es una estatua de Sócrates, que era así como regordete, no sé qué, se supone, y se la hicieron aquí. Tenemos esta es también romana, del siglo I. Los romanos la hacían. Y entonces, vale, y el diálogo empieza por en mitad del medio. Están reunidos estos tres personajes y habla Eudico. Tú, Sócrates, ¿por qué guardas silencio tras esta exposición de Hipias, que ha tratado de tantas cosas? ¿Y no te unes a nuestra alabanza de lo tratado o no refutas algo? ¿Por qué no refutas algo si crees que no ha sido bien dicho? Sobre todo cuando nos hemos quedado solos, los que pretendemos especialmente interesarnos en emplear nuestro tiempo en la filosofía, o sea, en amar el saber, que no es exactamente ser un sabio, sino que es como a ver qué pasa, ¿no? Aquí qué está pasando. La verdad, el saber, lo que es ser bueno, qué es servir a la comunidad, qué es todo esto, ¿no? Que sería un poco distinto a la figura de un profesional como Hipias o los otros protagonistas de muchos diálogos, que eran muy variados también, pero ahí en Grecia había profesionales pagados para enseñar a la gente a hacer concursos de retórica, de todo tipo de cosas así,
poesía y de historias, y este Hipias era uno que sabía de todo. Entonces, claro, esto es un poco, y además llevarlo al asunto de muy actualidad, que es que hoy en día, por ejemplo, en la televisión aparecen los actores hablando de política, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y son como hay que mirarlos, y son las figuras públicas, y son los ejemplos. Y también vimos hace poco con Claudia el vídeo de los políticos esos, que son figuras públicas, y entonces, ya como están ahí, y a lo mejor sabían de otra cosa, y entonces ya pueden hablar de todo y de nada. Bueno, todo este tipo de cosas. Esto en realidad tenían el mismo problema, es lo que quiere decir allí. Y los filósofos querían, el sentido práctico era este. Un poco también como Jesús, es decir, hacer que se vea el error, no tener miedo a sentir el error y estas cosas. Bueno, comentad algo para no cansarnos, si queréis. Bueno, en lo personal, a mí me interesa mucho y un poco haciendo alusión a lo que dije al principio, porque disfruto de encontrar estas perlas históricamente, digamos, en la presencia de cuestiones tan aparentemente desconectadas y que siguen revelando cómo funciona todo lo que decías al principio, ¿no? De proponer un espacio que estuvimos hablando incluso sin grabar hace un rato con Ana antes de entrar a la grabación, de cómo todo está con el mismo propósito, eso quería decir. Debemos, como las leyes, ahora que podemos, no sé si estamos empezando recién a reconocerlas en el funcionamiento del todo, como en algo aparentemente ajeno a la verdad divina. A mí eso me resulta muy atractivo y estoy disfrutando mucho de esas cuestiones porque es la coherencia que uno ve todo el tiempo, en toda la oportunidad, Sí, todo es una oportunidad. Ujú. sí. Eso es lo que me atrae y disfruto, porque parece que traemos algo a colación, que vos decís, como pasó con el comentario del político, como pasó y vimos un día la magia de tu melena, con todo lo que es una oportunidad de encontrar. Para mí es sumamente nutritivo en ese sentido. Sí, me gusta mucho. Ya estaban ahí todas las leyes Claro, operando. Sí, está sí, sí. el mismo problema, la fachada, Claro, el sí, yo sí. real, y personas como Sócrates que estarían sensibilizadas, aunque en otro nivel, un preludio de Jesús en realidad, porque están sensibilizadas, tienen la mosca detrás de la oreja de pensar, oye, vamos a ver, aquí el bienestar de la gente, en el fondo, depende del alma. Y todo el tema de Sócrates va a ser que la virtud, lo que llaman ellos virtud, que estaría muy bien ver la etimología y todo eso, que en realidad es eso, la excelencia, ser buenos, tener un alma buena, digamos, en sentido de virtuosa, y que la virtud al fin y al cabo no es enseñable. O sea, tú puedes poner todos los maestros que tú quieras, que no van a convencer a alguien de eliminar su error en el alma. Y esa es una de las claves que vamos a ver aquí y que nos va a llevar, el diálogo nos va a llevar poco a poco, poniéndole nervioso a Hipias, vais a ver, nos va a llevar, y van a decir literalmente la palabra alma y nos van a llevar, por lo tanto, a eso, al problema que acabamos de decir, que es, Y no se pueden... percibe, perdón, no me corto. Ya está. Perdón. No, lo que quería decir es que la pregunta de Éutico refleja justamente esta cuestión que hace de palanca, que activa, porque lo pone en esa situación, eso quería decir, ¿no? Apunta directo a Sócrates y lo desafía, lo confronta de alguna forma. Y para mí es como que, bueno, todo el tiempo, que es lo que hablábamos justo antes de grabar, digamos, todo el tiempo estamos, de alguna manera, entre comillas, confrontados
pero también obviamente hay que tener cierta gallardía como para poder ver, el deseo de ver básicamente la verdad de lo Sí, que está pasando. ahora vas a ver, está invitando a Sócrates a que Sí, confronte, exactamente. Sí, sí. confronte esta reunión, y por eso estará Sócrates ahí, suponemos. Claro que son diálogos que están como muy preparados, o sea, aquí para que de alguna manera brille Sócrates, o sea, Platón era, se supone, como un discípulo de Sócrates. Sócrates no deja escrito nada, se supone que Mira. además porque él decía que no merecía la pena. Bueno, ahí podemos, en la Wikipedia el artículo está bastante bien cuando presentan a Sócrates. O sea, tendríamos que estar muchas horas para que luego leer otra vez también al artículo. Sé que a lo mejor lo hacemos en varias veces, pero vamos a seguir. Fíjate, Sócrates dice, ciertamente, Éudico, sí que lleva un acento en la E, pero me resulta más feo decir Éudico, pero bueno, ciertamente, Éudico, hay algunos puntos de los que ahora Hipias ha hablado. Imaginaros a un Hipias todo ahí engolado, o sea, son gente rica que que saben mucho y son pagados por su sabiduría en muchos temas. Y saben hacer cosas físicamente también, o sea, o sea, de todo, de todo. O sea, no solo matemáticas, sino de... Vale, algunos puntos de los que ahora Hipias ha hablado acerca de Homero, sobre los que yo le preguntaría. En efecto, yo, y ahora viene algo muy gordo, porque le menta al padre, ya veréis. En efecto, yo he oído decir a tu padre, a Pemanto, que la Ilíada era un poema de Homero más bello que la Odisea, tanto más bello cuanto mejor era Aquiles que Odiseo. Aquí ya tenemos el tema de la virtud. Fijaros, mejor. Nosotros con Jesús sabemos que esto es la condición de alma, pero aquellos no tenían, o lo que habría que saber griego y habría que ver para realmente decir, ostras, no, es que realmente estaba aquí, porque luego las traducciones, vete a saber, ¿no? Sí, habría que manejar todos los materiales y todo eso, pero vamos a irnos apañando. Y esto, ¿sabéis por qué es muy interesante? Porque tenemos la misma situación hace 2500 años en otra cultura que incluso no es la judía, o sea, no es una religiosa, en el sentido que nosotros lo entendemos. Tenían religión, tenían sus espíritus que hablaban a través de oráculos y todo eso, tenían dioses y todo este rollo, mitología, pero todo eso significaba otras cosas para ellos. Ellos lo vivían, bueno, y era una civilización, y con su imaginario también escribían. Entonces, imaginaos qué lío. Y tienen libros sagrados, de alguna manera, que les relatan epopeyas, o sea, historias épicas que son muy guerreras. Esto de la Ilíada y la Odisea gira en torno a la guerra de Troya, que es una cosa bestial, brutal, que hicieron de ir a Troya a vengarse de que habían raptado a una en la corte de no sé dónde, habían raptado a Helena, con H la escriben, y entonces van todos a Troya ahí descosidos para eso, para vengarse, y acaban aniquilando a los troyanos. Bueno, una locura. Estos es como los libros del Viejo Testamento, lleno de violencia, y los héroes son guerreros. Aquiles, Ulises, o sea, pues son... Bueno, y ellos tienen su ejército también en las ciudades griegas y todo eso, en teoría. Entonces, para que veamos, ¿queréis comentar algo que os venga sobre este tema? Es muy importante que lo tengamos en mente, que además le elementa al padre. Mira, tu padre me decía esto, era mejor Aquiles que Odiseo. Pues seguimos para irlo... Seguimos. Eso te iba a decir. Sigamos a ver un poco más. Sí. Está bueno entender el contexto. Todo funciona así. En todas las versiones tenemos como la justificación de la lucha por amor a. Sí, Sí. Pero y fíjate sí, sí. también, para añadir al tema este muy importante, que lo podéis ver en la Wikipedia mismo explicado, y es un tema muy famoso, la Ilíada y la Odisea, estos poemas los usaban como material pedagógico, Sí, sí. o sea, de enseñanzas y de cosas, o sea, no eran simplemente relatos, o sea, está mezclado ahí los héroes, la guerra, la sociedad. Eso
Patriótico sería, claro, sí, sí. ¿Cómo? Como patriótico, al concepto de Sí. defender la cuestión, sí, de luchar por, la tenemos todos, ¿no? Sí. Esa formación, digamos. Y material para dar ejemplo, ¿no? Con libros. Claro, claro, claro. Esas poesías. Sí. Y para, bueno, sí, y elevar la moral en un sentido muy amplio, en realidad es con ejemplos que son inmorales, en el sentido. Sí, Fijaros que eso. daros cuenta de que además Sócrates le podéis ver literalmente, lo explican así, decir lo mismo que Jesús, en el sentido de que nunca estaba justificado cosas como vengarse, la violencia. O sea, era brutal en ese sentido. Esos 1500 años. O sea, terminó, claro. Donde lo tenemos muy claro, más claro que yo creo, y sé muy poco, pero en los profetas judíos, que también tienen discursos sobre el amor puro y cosas así, profetas anteriores a Jesús, está como más raro todo eso. Y no está tan claro, aquí lo tenemos con todas las letras. Es que es muy gracioso, ya lo veréis. Entonces, Ana, ¿estás viva por ahí? ¿Necesitas comentar algo para no dormirte? Sí, sí estoy viva. Cuando decías que era material didáctico, lo de la Odisea y la Ilíada, Se te ha cortado. ¿sí? Ahora. Que tenía que de alguna forma. Se corta. Y la forma de ellos conquistar, ¿no? O sea, una justificación. Que no te oímos las frases enteras. Dale a ver. Ajá, que cuando hablabas que era una forma de enseñanza, de la parte didáctica, enseñar la Odisea, esos libros importantes, leyendas epopeyas, pero también una forma de justificar sus ejércitos, cómo eran a otras regiones. Sí, su cultura. Además de su cultura, correcto. Bueno, la cosa es que además todo era mucho más oral, por supuesto. Bueno, era oral, todo básicamente. Aunque había, o sea, solo las élites podrían acceder a cosas escritas y a poder. Bueno, entonces, bueno, pues sigamos. Decía, en efecto, que los dos poemas habían sido compuestos, el uno en honor de Odiseo, el otro en honor de Aquiles. Entonces, sobre este tema, si Hipias está dispuesto a ello, me gustaría preguntarle qué piensa él de estos dos hombres, cuál de los dos dice que es mejor, ya que nos ha expuesto otras muchas ideas de todo tipo sobre los poetas y en especial sobre Homero. Vale, ¿qué piensa él de estos dos? Y ya le ha dicho que el padre pensaba eso. Fíjate, Éudico nos pone en la nota hijo de Apemanto, citado a continuación, un ateniense seguidor de Hipias. Aparece también en el otro diálogo en Hipias mayor. Aunque es más frecuente, la otra nota dice, decir Ulises que Odiseo, ambos son correctos. La forma en esta traducción es esa. Vale. Entonces, en esta... Éudico dice, es evidente que Hipias no rehusará responderte si le preguntas algo. ¿No es cierto, Hipias, que si Sócrates te hace alguna pregunta, tú le responderás? ¿O qué harás? Hipias, ciertamente, Éudico, obraría yo de modo inconsecuente si, yendo siempre desde Élide, mi lugar de residencia, a Olimpia, a la fiesta solemne de los griegos, cuando se celebran las Olimpiadas, obraría inconsecuente si allí en el santuario me ofrezco a ampliar, cuando alguien lo quiere, lo que he preparado para mi exposición y a contestar a lo que cualquiera desee preguntarme, y ahora evitar a las preguntas de Sócrates. O sea, ahí muestra como, venga, yo soy muy ético, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a ofrecerme aquí
a las preguntas de Sócrates y cuando voy a los concursos y las cosas de esto, donde voy a hablar para que me aplaudan mi retórica y mis grandes sabidurías de lo que sea, pues allí me ofrezco a ampliar a la gente los conceptos, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ahora no voy a evitar las preguntas de Sócrates. Sócrates dice: gozas de una situación feliz, Hipias, si en cada olimpiada entras en el santuario tan lleno de confianza en la disposición de tu espíritu para la sabiduría. Me causaría extrañeza que alguno de los atletas de ejercicios corporales entrara allí para luchar tan confiado y seguro en su cuerpo como tú aseguras que lo estás en tu mente. O sea, aquí, fijaros, se subyace que las habilidades de convencer a la gente con la mente de lo que es mejor, de lo que es peor, de cosas, conceptos ya que son éticos muchas veces, morales. Fíjate que esas habilidades están puestas en un contexto casi igualado con el físico, ¿no? Ese es el tema.